Gracias, María Fernanda. Bueno, nuevamente muy buenas tardes. Con la autorización de ustedes ya iniciamos entonces el proceso de grabación para que puedan tener acceso a ella más adelante y para los compañeros que no puedan conectarse, pues tengan también acceso a la misma. Bienvenidos y bienvenidas a esta réplica correspondiente de la unidad 2, que hace referencia pues a todo el tema de las tablas de amortización puntualmente. Recuerden que la idea en estos IPAs de alta complejidad no estamos desarrollando como tal la plantilla, sino que es donde entramos a profundizar un poco de manera conceptual, aquellos conceptos básicos que es importante que ustedes conozcan y ver un ejercicio de manera también práctica para que ustedes también conozcan el desarrollo del mismo. Y de esa manera pues tengan ya también bases suficientes y claridades que les permita también afianzar y facilitar el desarrollo como tal de la plantilla, la cual se explicó y se desarrolló a través de la web conference y que se les compartió también a todos ustedes la respectiva grabación. Entonces, permítanme, voy aquí a compartir mi pantalla para que iniciemos con la presentación. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla en este momento? Sí, señor. Sí, señor. Ok, gracias por confirmar. Bueno, les voy a pedir un favor. Efectivamente, han estado ustedes ahí muy atentos para que tengamos, por favor, micrófono silenciado en el momento que de pronto alguien desea hablar, necesite preguntar o resolver alguna inquietud o de hecho complementar también algo que de pronto los demás estemos diciendo. Entonces, por favor, les recomiendo levantar la mano y el mismo orden que van levantando la mano, asimismo yo les voy dando la voz para que así puedan, por favor, activar el micrófono y posteriormente, pues, tenerlo nuevamente inhabilitado. Entramos entonces con esta segunda sesión del CIPAS de Matemáticas Financieras. Tenemos entonces básicamente lo que corresponde a serie uniformes y variables, sistemas de amortización y el VR. Empezamos entonces. Antes de empezar a mirar, digamos que toda esta parte de esta terminología, me voy a volver un poco, lo voy a dejar acá. Quiero escucharlos un poco para ustedes, ¿qué es eso de amortizar? Para ustedes, ¿qué es amortizar? ¿Qué opinan ustedes? Recuerden que estos IPAs es de interacción entre todos, para que todos por favor estén participando. Para ustedes, ¿qué será eso de amortizar? Teniendo en cuenta que ya se hizo la web conferencia, ya están desarrollando la plantilla. ¿Qué es eso de amortización? Aló. Adelante, Andrea Isabel. Buenas tardes, tutora. Amortizar, digamos que es un sistema que se maneja para, como bien lo dice el nombre o lo indica el nombre, amortizar en ciertas pagos una deuda que se tenga. Ok, o sea que si nosotros tenemos una deuda, 60 millones de pesos a un plazo de 5 años, a una tasa del 17,5% y la cuota ejemplo me queda de 700.000 pesos, ¿cómo armarías esa para convertirlo en una amortización con base en esa información? ¿Qué debo hacer para que efectivamente se me convierta en una amortización? Adelante, Dana. Construir principalmente la tabla. Ok, perfecto. Dana, Yo, adelante, Dana. yo Gracias, creería Andrea. que principalmente se debe hacer es una propuesta de pago para poder amortizar el tema del pago al crédito. Ok, súper lo que acabas de decir, una propuesta de pago. ¿Y qué es exactamente una propuesta de pago? Dana, tú que manifestaste una propuesta de Sí, pago, señor. Sí, por señor. ejemplo, Por ejemplo, se puede hacer una propuesta de pago porque, digamos un ejemplo, se puede en el tema de cuando hay insuficiencia económica, se puede presentar sobre el salario o sobre los ingresos que estén una propuesta de qué es lo que uno puede pagar para evitar que se pueda hacer, no sé, un proceso más adelante, sino que se pueda cumplir con la obligación.
Perfecto, Dana, muchas gracias. Entonces vamos a ir armando lo que acaba de comentar Andrea Isabel y lo que acaba de comentar Dana. Entonces cuando tenemos esa amortización, efectivamente, pues yo tengo que armar esa tabla. Y esa tabla es lo que me va a mostrar cuánto voy a tener que pagar de cuota y ese valor de cuota, cuánto realmente estoy pagando a interés y cuánto es lo que realmente estoy abonando a capital. De esa forma, periodo a periodo, me voy dando cuenta cuánto debo pagar y cuál es mi nuevo saldo a capital que estoy adeudando como tal a la entidad. Primer punto. Segundo punto, lo que comenta entonces Dana, es empezar a mirar, dependiendo de la situación financiera por la cual esté pasando la persona o la empresa, pues entrar a mirar cuáles son esas posibles tipos de amortizaciones que efectivamente nosotros podamos llegar a adquirir para mirar efectivamente la que más nos beneficie. Entonces ahí es donde hablamos, igual más adelante vamos a verlo con un ejemplo, pero entonces ahí es donde empezamos a hablar un poco de lo que corresponde a los diferentes tipos de sistemas de amortización que existen. Entonces existe el sistema de amortización americano, el sistema de amortización el italiano, el francés, el alemán. Entonces existe una diversidad de sistemas de amortización. Y resulta que aquí en Colombia las tenemos todas. En Colombia manejamos todos los diferentes tipos de amortización. Y muchas veces creemos que solamente manejamos dos tipos de tablas de amortización, una para crédito de consumo y otra para crédito de vivienda. Y listo. Pero no, resulta que no es una y una, porque efectivamente en un crédito de consumo yo puedo tener diferentes tipos de sistemas de amortización. Lo mismo en un crédito hipotecario puedo tener diferentes tipos de sistemas de amortización. Empezamos a ver también créditos que son de destino productivo, créditos que son del agro y empezamos a ver también diferentes sistemas de amortización. Entonces, vamos a o más bien les comento que aquí en Colombia manejamos alrededor de unos aproximadamente 12 sistemas de amortización diferentes, dependiendo del producto y dependiendo de las necesidades como tal que tenga la persona o que tenga la empresa. Lo que pasa es que de todos estos 12 sistemas de amortización, hay uno general que es el que más se utiliza en consumo para las personas naturales y hay uno general que es el que se utiliza también en créditos hipotecarios, también para las personas naturales. Pero para las empresas es donde empezamos a abrir muchas más opciones, muchas más variables de sistemas de amortización, precisamente dependiendo, digamos, del tipo de empresa, dependiendo del comportamiento, dependiendo de la fluidez de su efectivo. Entonces, por ejemplo, si es una empresa que es del sector agro, pues a mí no me pueden prestar en el sector agropecuario con una cuota que sea mensual, porque resulta que la cosecha, lo que yo estoy cosechando en este momento, lo que estoy sembrando, la cosecha, dependiendo del producto, algunas salen hasta dentro de 6 meses, otras hasta dentro de 12 meses, otras hasta dentro de 18 meses. Entonces no me permite tener un flujo de caja de estar pagando mensualmente. Entonces ahí es donde hablamos de que me otorgan periodos de gracia o que me otorgan periodos muertos. También les doy un ejemplo, cuando nosotros estuvimos en la pandemia, pues empezaron a afectarse en aquellas personas que tenían deudas con el sector financiero, con esos créditos de consumo, con esas tarjetas de crédito y con esos créditos hipotecarios. Entonces, ¿qué pasa? Por ley, cuando una persona empieza a entrar en mora, debe ser reportado ante las centrales de riesgo. ¿Qué hicieron entonces las entidades financieras? Como las personas empezaban entonces a quedar en mora, para no dañarles su hoja de vida crediticia reportándolos en las centrales de riesgo, lo que hacían era efectivamente desde el área de cobranzas llamar a cada uno de los clientes y hacerles una propuesta de cambios para favorecerles temporalmente mientras pasaba el tema de la pandemia. Y esa propuesta era precisamente ofrecimientos de periodos de gracia y ofrecimientos de periodos muertos a partir de ese momento, donde el cliente decían, había unas condiciones, póngase al día con lo que está debiendo en este momento, de si es que tiene alguna cuota atrasada, y a partir de ahí le voy a dar 6 meses de periodo de gracia, donde solamente va a pagar los intereses. O le voy a dar 6 meses de periodo muerto, donde no tiene que pagar nada. Ese no tiene que pagar nada, entre comillas, porque independientemente
del sistema de amortización que sea y de que me den un periodo de gracia o de que me den un periodo muerto, siempre, siempre, siempre tengo que estar pagando los seguros. ¿Cuáles son los seguros? En todo crédito debe existir el seguro de vida. El seguro de vida es el que yo como persona natural adquiero, de tal manera que si algo me llega a pasar, digamos como fallecimiento o digamos algún accidente complicado donde efectivamente ya la deuda no se puede seguir, no hay manera de seguirla pagando, el seguro de vida es con la finalidad de que la aseguradora entre a responderle al banco por esa deuda y no los familiares de la persona que falleció. ¿Sí? Entonces los seguros siempre hay que estarlos pagando. Y en un crédito hipotecario, adicional a este seguro, debe ir un seguro que llamamos seguro contra incendio, rayo y terremoto, que es precisamente para proteger el inmueble, porque finalmente el inmueble está quedando en garantía hipotecado a la entidad financiera. ¿Hasta aquí ha sido claro o tienen de pronto alguna pregunta o algo que quieran comentar? Muy claro, profe. Perfecto, gracias por confirmar. Listo, entonces continuando acá, vemos aquí algunos conceptos clave, lo que es una anualidad, que lo conocemos muchas veces con la letra A, para que se vayan familiarizando también, digamos, con esta simbología, con estas abreviaturas. La A hace referencia a una anualidad, la R, una renta, que es lo mismo, la anualidad o renta es lo mismo, o serie uniforme, efectivamente es lo mismo. Si yo hablo de una anualidad, si hablo de una renta, o hablo de una serie uniforme, estoy hablando de lo mismo. Y básicamente es un conjunto o serie de pagos iguales, por eso se llama uniforme. Son pagos iguales o uniformes realizados a intervalos iguales de tiempo, o sea, en un periodo determinado, con un horizonte temporal finito. ¿Qué es finito? Que hay un tiempo máximo. No es infinito, sino finito es, venga, hay un momento en el cual debe finalizarse el pago de la deuda. ¿Cuándo? En 3 años, en 5 años. Entonces ahí retomo también un poco lo que comentaba Dana, que es, bueno, mirar a efectivamente qué más me conviene. Aquí estamos hablando, cuando estamos hablando de una anualidad, listo, estamos hablando en este aspecto, digamos, en este concepto que les estoy dando en este momento, es cuando esos pagos son iguales. Pero resulta que en esas negociaciones que se puede entrar a manejar con esa entidad financiera, voy a poder encontrar pagos donde no son iguales, sino pagos donde son variables. Y cuando hablamos de esos pagos variables, es precisamente porque la cuota es creciente o la cuota es decreciente, entonces ahí los pagos dejan de ser uniformes y pasan a ser variables, ¿sí? Pero siempre tiene un horizonte de tiempo finito. Ahí cuando efectivamente debo terminarlo, pero también con la claridad que yo puedo hacer abonos extraordinarios a esas deudas. Anteriormente, hace varios años, eso no se podía hacer. Solamente una entidad financiera, desde que nació hasta la fecha, siempre no ha cobrado una comisión por pronto pago por hacer abonos extraordinarios, que es Banco Caja Social. Las demás entidades financieras anteriormente, si el cliente iba a hacer abonos extraordinarios, debía pagar una comisión por ello. O si el cliente hacía pago por anticipado de la deuda, pues también efectivamente le cobraban una comisión al cliente. Entonces, como si fuera un castigo, ¿no? Es que el contrato lo tenemos a 3 años la deuda y usted lo va a pagar en un año. Entonces son 2 años que yo como banco dejo de percibir intereses, entonces le cobraba una comisión. Por orden de la Superintendencia Financiera, estamos hablando de alrededor ya de más o menos unos 10 años, si no es de pronto un poco más, un par de añitos más, por indicación de la orden de la Superintendencia Financiera, ya eso está prohibido. Entonces, todos los clientes pueden en cualquier momento hacer abonos extraordinarios a sus deudas o en cualquier momento prepagar la deuda. Prepagar la deuda es cancelar la totalidad de la deuda antes del tiempo establecido dentro del contrato inicial. Entonces, tenemos efectivamente que este sistema de amortización es muy común, como lo mencionaba ahorita, en los créditos comerciales o productivos, financieros y de vivienda, y por supuesto, pues en el crédito de consumo. ¿Qué es ahora el tiempo o plazo de una anualidad?
es ese intervalo de tiempo que transcurre entre el comienzo del primer periodo de pagos o esos depósitos y el final del último. Entonces, si la deuda es a 5 años y la cuota es mensual, estamos hablando que es 60 meses. Y si yo me voy a tomar los 60 meses para pagar la deuda, pues bueno, la anualidad, el tiempo de la anualidad fue efectivamente de los mismos 60 meses. Independientemente si efectivamente yo vaya a hacer prepagos, digamos, al tercer año, pero finalmente el contrato inicial que yo hice con el banco fue a 60 meses, entonces debo armar la tabla de amortización a 60 meses. Y puede ser que a los 3 años yo haya conseguido ya el total del dinero faltante y pague la deuda, con la ventaja que cuando a los 3 años yo vaya a pagar el total de la deuda, pues lo que voy a pagar es el capital que estoy adeudando a ese momento. No tendré que pagar los intereses por esos 3 años faltantes, es decir, del periodo 37 al periodo 60, no. Precisamente la idea de prepagar las deudas es precisamente para, como cliente, ahorrarme el tener que pagar esos gastos financieros que son los intereses. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Aló? Bien, Ok, gracias. Continuando, tenemos ahora cómo se clasifican las anualidades según su posibilidad de ocurrencia. Tenemos entonces que las anualidades ciertas o inmediatas u ordinarias y también se clasifican en anualidades contingentes. Las que llamamos anualidades ciertas, que también son denominadas inmediatas u ordinarias, son aquellas en las que su fecha de inicio y terminación se conocen por estar establecidas en forma concreta, como son las cuotas de préstamos hipotecarios, el pago de intereses de los bonos, entre otros. Mientras que las anualidades eventuales o contingentes son aquellas en las que el comienzo y el fin de la serie de pagos o depósitos son imprevistos y depende de algunos acontecimientos externos. Perdón, no escucho nada, se congeló la imagen del tutor. Bueno, algo pasó con la conexión, me quedé en silencio precisamente para no atrasarnos en el tema. Listo. Entonces, les estaba comentando que las anualidades ciertas son las que tienen claramente una fecha de inicio y terminación y están establecidas de forma concreta. Y cuando hablamos de las eventuales o las contingentes, son las que ese comienzo o ese fin de series de pagos o depósitos son imprevistos. Dependen básicamente de algunos acontecimientos externos, tales como los seguros de vida o los seguros contra accidentes. Entonces eso genera que pueda haber de pronto algunos imprevistos, digamos, en cuanto al comienzo y al fin de esa serie de pagos. ¿Qué es entonces una serie uniforme? Son ese conjunto de flujos de dinero iguales distribuidos en el tiempo con una frecuencia regular que aumenta o disminuye de manera uniforme. Entonces, o puedo estar haciendo pagos de cuotas iguales o aquellos pagos en donde se me va aumentando, se me va disminuyendo, pero siempre regido sobre un mismo rango de tiempo. Listo. Pasamos entonces, continuando con el tema de las series uniformes, vamos a encontrar varias clasificaciones. Una de ellas es la ordinaria o la vencida, que es cuando el pago se efectúa al final del periodo. Ejemplo, cuando los pagos de cuotas de compras realizadas por internet, por ejemplo, con tarjeta de crédito. Bueno, entonces esa se me va hasta el final del periodo para poder hacer el pago correspondiente. Una serie uniforme diferida cuando entre la fecha inicial y la correspondiente al primer pago
hay un periodo de tiempo muerto o periodo de gracia, constituido por dos o más periodos. Es decir, a mí me entregan el dinero hoy, pero voy a empezar a pagar es apenas a partir de junio. Entonces, ahí estamos hablando de una serie uniforme diferida, porque me están dando un periodo muerto o un periodo de gracia. Ejemplo, el préstamo bancario, en el que el pago de las cuotas se inicia un año después de recibir el desembolso del préstamo. Es lo mismo que pasa, digamos, cuando escuchamos también esa publicidad que lleve el vehículo hoy y empiece a pagarlo en julio. Pero ojo, si a mí me entregan el vehículo hoy, desde hoy yo ya estoy debiendo el valor total del vehículo. Por ende, me van a cobrar unos intereses que todavía no estoy pagando y en julio se me capitalizan esos intereses que todavía no pagué, que es igual a cuando es el periodo muerto. La perpetuidad es cuando el número de pagos es indefinido, no existe un último pago. Ejemplo, el pago de dividendos sobre una acción. La anualidad perpetua supone entonces que estos pagos son indefinidos y no existe valor futuro. ¿En qué momento, digamos, deja de hacerse el pago sobre el mismo? Pues cuando yo vendo esa acción. Entonces, yo como propietario de una acción, es a perpetuidad efectivamente esos pagos que me están dando de esos dividendos. Pero en el momento que yo le venda la acción a alguien, pues ya a esa otra persona es a la que le van a seguir pagando como tal esos dividendos. Y ese sí es infinito, porque la acción siempre va a estar existiendo. La serie uniforme anticipada es cuando el pago se efectúa al principio del periodo, por ejemplo, el pago del alquiler de un apartamento o el pago de una cuota de leasing. El valor actual, el leasing, es como si fuera también un canon de arrendamiento. Por eso hablamos de leasing habitacional. Existen dentro de los tipos de créditos hipotecarios, existe uno llamado leasing habitacional. Yo soy fans número uno del leasing habitacional, donde efectivamente el pago de la cuota se hace es de manera anticipada al inicio del periodo, porque esto es como si fueran cánones de arrendamiento. Y al final es donde yo tomo la decisión si efectivamente me voy a quedar con el inmueble o no y pago un valor que hace faltante para poder finalmente quedarme con el apartamento, con el inmueble que esté efectivamente habitando a través de un leasing habitacional. El valor actual de una renta pospagable es menor a la renta prepagable, porque el pago se realiza al final del periodo, es decir, se puede convertir una renta pospagable en renta prepagable multiplicando la unidad más, multiplicando por la unidad más esa tasa de interés. ¿A qué hacemos entonces referencia con el pago de la renta pospagable o el pago de la renta prepagable? Cuando hablamos de pospagable es cuando yo puedo hacer el pago de manera posterior y prepagables cuando puedo hacerlo de manera anticipada. Y eso me permite efectivamente poder tener los movimientos también de tiempo. Las condiciones para que un pago sea catalogado como una anualidad o renta, hay que tener en cuenta entonces, primero, que las rentas o los pagos deben tener un igual valor. Segundo, que las rentas o pagos se deben realizar a intervalos de tiempos iguales. Es decir, cuota de 400.000 pesos, siempre van a ser 400.000 pesos. Deben ser en intervalos de tiempo iguales, es decir, o es mensual, o es bimestral, o es trimestral. Si es mensual, en enero lo hago pagar, en febrero, en marzo, en abril y así sucesivamente. Tercero, se le aplica la misma tasa de interés a las rentas o pagos, es decir, la tasa pactada desde un inicio, 2% por ejemplo, periódica mensual, siempre va a ser la misma durante todo el tiempo. No va a tener variabilidad. Y cuarto, la cantidad de rentas o pagos y periodos pactados es igual. Es decir, el periodo pactado son 5 años, que equivale a 60 meses. Por ende, hago 60 pagos mensuales cada uno. ¿Sí? Pago el mes 1, mes 2, mes 3, hasta los 60 pagos en esos mismos 60 meses. Esas son las 4 condiciones que se debe tener en cuenta para que efectivamente sea catalogado como una anualidad. Listo. Para calcular la anualidad, digamos que empezamos a utilizar también
fórmulas matemáticas, pero de igual manera también en el Excel nos va a ayudar mucho, que lo vamos a mirar ahora con un ejemplo también en una tabla. Entonces, ya todos saben que BP hace referencia a valor presente, que la I minúscula es el interés en tasa, que la I mayúscula es el interés en valor, en monto, que la N de nene es el número de pagos, es decir, el plazo. Y adicionalmente, pues con toda esta información nosotros entonces podemos entrar a hallar el valor de una cuota o de la anualidad, llámese A, llámese que lo utilicemos con la letra R, con la letra A o con la letra C de cuota inclusive, ¿sí? Ahí tenemos entonces la fórmula donde el valor de la anualidad o de la renta, tengo que tomar el valor presente, lo multiplico por la unidad más la tasa de interés elevado al tiempo, ¿sí? Fíjense que tiempo, esa N, yo también la puedo manejar como la letra T minúscula. Eso hace referencia al tiempo. Y lo multiplicamos por la tasa de interés. Y ese resultado lo debemos entre la unidad más la tasa de interés periódica elevado al tiempo y le restamos la unidad. Entonces, de esa manera, efectivamente podemos estar hallando la cuota. Digamos que no me voy a atender mucho acá porque es un tema que ya se vio con la unidad anterior en todo lo que tenía que ver con el análisis de obligaciones financieras, donde se revisó todo lo que tenía que ver con las tasas, tasas de interés simple, tasas de interés compuesto, las conversiones. Y también podemos expresar esta anualidad como ¿qué? Como tomar el valor presente, lo multiplico por la tasa y lo divido entre la unidad, restándole la unidad más la tasa elevado al tiempo. Entonces son dos maneras donde yo puedo efectivamente hallar lo que corresponde a esta anualidad, pero independientemente de la que escoja de las dos, el resultado me va a dar lo mismo. Entonces aquí traemos un ejemplo a colación, un préstamo bancario por valor de 10 millones de pesos se desea amortizar en 8 pagos trimestrales iguales, ¿sí? Pregunto, si son 8 pagos trimestrales, ¿el tiempo es de cuánto? 24 meses. Exactamente, de 2 años, así es. Son 2 años, pero pues como se amortiza trimestralmente, son realmente entonces 8 pagos. Si la tasa de interés cobrada es del 36% anual, calcule el valor de cada pago o de renta. Entonces tenemos, para despejar la fórmula, tenemos que el valor presente son los 10 millones de pesos del préstamo, es decir, el dinero que estoy recibiendo hoy. Ese capital inicial son estos 10 millones. La tasa de interés es del 36% anual, ¿sí? Como estamos hablando que es trimestral, ¿cuántos trimestres tiene un año? Ah, bueno, tiene 4. Entonces, oído, aquí en esta parte estamos manejando una tasa nominal. ¿Quién me dice por qué estamos manejando una tasa nominal y no una tasa efectiva? A simple vista, con el tener este resultado, vemos que es nominal. ¿Pero por qué? ¿Qué me dice por qué inmediatamente se identifica que es una tasa nominal y no una tasa efectiva? Porque tiene un periodo de tiempo, la nominal. Eh, Todas tienen tiempo, todas, o sea, sea la nominal o sea la efectiva, existe un periodo de tiempo. Pero esta puntualmente, ¿por qué al saber que es el 9, que el año tiene 4 trimestres y que el resultado nos está dando 9% trimestral, porque ahí Porque tiene en claramente cuenta identifico que es nominal? solo el Dime. capital invertido en todos los intereses que incrementa. Ok, no. Es porque estamos haciendo una división directa entre la tasa anual y el periodo para determinar la tasa trimestral. Es decir, 36% dividido 4 nos da 9% trimestral. Recuerden que para hallar una tasa nominal periódica, hago una división directa. Mientras que si lo que voy a hallar la tasa es la efectiva, o sea, partiendo de la efectiva anual, voy a hallar una periódica, recuerden que ahí debo utilizar una fórmula especial diferente.
¿Sí lo recuerdan? Que fue lo que vimos precisamente en interés simple y en interés compuesto. ¿Sí? Que veíamos qué era la tasa nominal y qué era la tasa efectiva. Entonces, como aquí hay una división directa, ahí claramente se establece que la tasa anual es nominal. Esto nos da entonces que es el 9% trimestral y como estamos hablando que son 8 pagos, entonces pues son 8 trimestres. Vamos a hallar entonces la anualidad. Me dice entonces que vamos a aplicar la primera fórmula donde decimos que la anualidad es igual a qué. Tomo el valor presente, aquí están los 10 millones, lo multiplico por la unidad más la tasa, que es este 9%, elevado al tiempo, que es 8, multiplicado por la tasa, que es el 9%. Entonces aquí ya resolvimos el numerador. Ahora vamos para el denominador, dividido entre la unidad más la tasa, que es este 9%, elevado al tiempo, que es este 8. Y le restamos la unidad. Aquí tenemos entonces el mismo valor presente, los 10 millones. Resolvemos el numerador. Aquí primero hacemos este paréntesis de 1 más el 9%. El resultado lo elevamos a la 8. El resultado lo multiplicamos por el 9% y eso nos da este primer resultado como numerador. Y para el denominador, resuelvo primero el paréntesis, tomo la unidad más el 9%, el resultado lo elevo a la 8 y ese resultado es el que tenemos aquí como, perdón, y ese resultado le resto la unidad. Y ese es un resultado que tenemos como denominador. Finalmente, entonces, hacemos la división y el resultado lo multiplicamos por este valor presente, nos da 1.806.743,77 pesos. Esto quiere decir que este es el valor de las cuotas fijas que yo debo pagar durante los 8 trimestres a una tasa trimestral del 9%. ¿Sí? Hoy recibo 10 millones de pesos, al 9% tendré que hacer 8 pagos de trimestrales de 1.806.743,77 cada uno. Ese es efectivamente el pago entonces que nosotros tendremos que entrar a realizar. ¿Preguntas hasta acá? Ninguna, profe. Ok, gracias. ¿Algo que quieran comentar? Listo. Y miramos ahora entonces el valor presente de una anualidad o renta vencida. Recuerden que existe la anualidad anticipada y la anualidad vencida. La anticipada es cuando la pago es al inicio del periodo y la vencida cuando la pago al final del periodo. Es este valor ubicado entonces en un periodo anterior a la fecha del primer pago equivalente a una serie de pagos iguales o periódicos. Desde el punto de vista matemático es la suma de los valores presentes de todos los pagos. Entonces, ¿yo qué hago? Aquí tenemos la fórmula que el valor presente es tomar la anualidad, lo vamos a multiplicar por la unidad más la tasa de interés elevado al plazo, le restamos la unidad y ese resultado dividido entre la unidad más la tasa de interés elevado al plazo multiplicado por la tasa de interés. O tenemos entonces otra opción que se puede expresar, que es tomar la anualidad, o sea, el valor de la cuota multiplicado por, recuerden que vamos a hallar el valor presente, multiplicado por la unidad menos la unidad más la tasa de interés elevado al tiempo, y todo ese resultado lo dimos entre la tasa. Esta fórmula se conoce como factor de valor presente de una serie uniforme. Miremos un ejemplo. Calcular el valor presente de un activo que financiado se puede adquirir de la siguiente forma. Cuota inicial equivalente al 25% del valor presente y 36 cuotas mensuales de 600.000 pesos. La tasa de interés es del 3% mensual vencido. Entonces ya tenemos los datos. La tasa del 3% mensual vencido, el tiempo es de 36 meses y la cuota es de 600.000 pesos mensuales. Vamos a hallar el valor presente. Encontramos entonces que con esta opción A, o sea, la primera fórmula, tenemos que el valor presente es igual al valor de la anualidad, que aquí estamos hablando que es lo que corresponde al 25% del valor presente, es decir, 0,25,
del valor presente. Aquí nos están diciendo, la cuota inicial equivalente al 25%, o sea, la cuota inicial. Y las otras cuotas son de 600.000. Entonces voy a dar una cuota inicial del 25% del valor presente. Y esa cuota debo sumarle, por supuesto, la cuota mensual normal que debo pagar, que son estos 600.000. Ahora sí, lo multiplico por la unidad más la tasa de interés elevado al plazo menos la unidad, y lo dividimos entre la unidad más la tasa de interés elevado al plazo multiplicado por la tasa de interés. Tenemos entonces que tomamos el valor presente, le restamos ese 25% del valor presente, nos va a dar entonces los 600.000 multiplicado por, y empezamos entonces a resolver toda esta parte, ¿sí? Si tomamos la unidad, le sumamos el 3%, lo elevamos a la 36, nos da 2,89. Y le restamos esta unidad. Y para el denominador, lo mismo. 1 más el 3% elevado al plazo 36 nos da el 2,89 y lo multiplicamos por la tasa de interés, que es el 3%. Tenemos entonces que si tomo el valor presente, que es un 100%, le resto el 25% de ese valor presente, me queda un 75% de ese valor presente, que es igual a los 600.000 multiplicado por, resolvemos el numerador, nos da 1,89, resolvemos el denominador, nos da 0,086. Tenemos entonces, mire que empezamos a despejar la fórmula, la ecuación. Tenemos entonces que el valor presente es igual a ¿qué? Recuerden que lo que está multiplicando a un lado de la ecuación, al otro lado pasa ¿cómo? Esto es álgebra básica. Cuando yo tengo una ¿A igualdad en una dividir? ecuación, exactamente. Cuando lo que yo estoy multiplicando a un lado del igual, de la igualdad, al pasarlo al otro lado pasa dividiendo. Es correcto, gracias. Entonces tenemos que el valor presente dice que ya quitamos este 75% de acá. Es igual a los 600.000, que es la cuota mensual, multiplicado por el resultado de 1,86 dividido 0,086 nos da 21,83, y este 0,75 que está al lado izquierdo del igual, al pasarlo a la derecha, como aquí estaba multiplicando, pasa a dividir, dividido 0,75. Esto nos da entonces que el valor presente es de 15.411.000, un peso con 76 centavos. ¿Sí? Igual todo eso no lo desarrolla el Excel. Y el valor futuro de una anualidad o renta, entonces vamos a mirar aquí estas primeras diapositivas. El valor futuro de la anualidad o renta es ese valor ubicado en la última fecha de pago, que equivale a toda la serie de pagos iguales y periódicos en la forma algebraica. Es ese valor final que resulta de sumar todos los valores de las cuotas o rentas llevados al futuro. Tenemos entonces que la fórmula es valor futuro es igual al valor de la cuota o la anualidad multiplicado por la unidad más la tasa de interés elevado al tiempo menos 1 dividido la tasa. Tenemos entonces que la unidad más la tasa de interés elevado al plazo menos 1 dividido la tasa se denomina el factor de valor futuro de una serie uniforme. Y miremoslo también con un ejemplo. El señor Ricardo invierte 250.000 pesos cada fin de mes durante un año en fondos mutuos que genera un rendimiento del 2,5% mensual. ¿Cuánto dinero habrá acumulado con su inversión al final del primer año? Ya tenemos entonces los datos, ya los conocemos. La solución, aplicando entonces esta tercera fórmula, tenemos que ese valor futuro, que también lo conocemos como BF, recuerden, ese valor futuro es igual a tomar entonces los 250.000 pesos, que es la inversión que él está haciendo, ¿sí? Que es este valor, porque él lo está llevando mensualmente. Entonces, ese valor de la anualidad, 250.000 pesos que es R, lo multiplicamos por la unidad más los intereses, la tasa que es del 2,5%, elevado al plazo, que me está diciendo que es a 12 meses. Y le restamos la unidad y lo dividimos entre la misma tasa del 2,5%. De igual forma, entonces vamos despejando primero los paréntesis
Y al llegar al final vamos a encontrar entonces que tomamos ese valor de la anualidad, que son 250.000 pesos mensuales, multiplicado por el resultado que me dio ya toda esta otra operación, 13,79, me da entonces que el valor futuro, es decir, dentro de 12 meses, si yo consigno mensualmente 250.000 pesos a una tasa del 2,5% mensual, dentro de 12 meses voy a tener 3.448.888 pesos. Y si miramos ahora, en función del valor futuro, lo que vale el valor de una renta como tal, está ubicado en la última fecha de pago, equivalente a toda la serie de pagos iguales y periódicos. En forma algebraica es el valor final que resulta de sumar todos los valores de las cuotas o rentas llevados al futuro. Tenemos entonces que la anualidad es igual al valor futuro que multiplica la tasa dividido entre la unidad más la tasa de interés elevado al plazo y le restamos la unidad. Si lo miramos con un ejemplo, tenemos entonces que voy a depositar, más bien, cuánto se debe depositar al final de cada mes durante 3 años en una cuenta de ahorro programado que reconoce una tasa del 3,5% mensual hasta acumular la suma de 10 millones de pesos. Me dice entonces que tenemos los datos donde al aplicar la fórmula tenemos que la anualidad es igual al valor futuro que ya me lo están dando, que son 10 millones de pesos, multiplicado por la tasa que ya me la están dando, que es 3,5%, elevado al plazo que ya me lo están dando, que son 36 meses, porque me dice que es cada mes durante 3 años, o sea que es mensual 36 meses. Y le restamos la unidad. Haciendo esta operación nos da 0,01428, que lo multiplicamos por este valor futuro 10 millones, me da entonces una respuesta de una anualidad que yo debo entonces depositar al final de cada mes 142.841 pesos con 62 centavos para que a una tasa del 3,5% mensual durante 36 meses logre tener 10 millones de pesos. Listo. Y para ir terminando esta parte, el número de cuotas, pagos o rentas con base en el valor presente. Es entonces ese número de cuotas necesarias para poder amortizar una obligación. Para las anualidades vencidas, el tiempo de la operación con todo el número de periodos algunas veces coincide con el número de pagos, lo cual no siempre se cumple. Tenemos entonces que el número de cuotas, que esté o n, como lo quieran llamar, se puede calcular a partir de la fórmula del valor presente o de la fórmula del valor futuro. Su fórmula es, ojo, vamos a hallar el plazo. Cuando yo voy a hallar el plazo, en estas condiciones, tengo que utilizar el logaritmo natural, que es también tema que vimos en álgebra. El logaritmo natural. Y el Excel, efectivamente, tiene para hallar efectivamente el logaritmo natural. Entonces, aquí tenemos que la fórmula es, para hallar el plazo, logaritmo natural, ojo, aquí no hay una multiplicación de L por N. Esto es logaritmo natural ¿de qué? De la anualidad. Le resto el logaritmo natural de la anualidad menos el valor presente multiplicado por la tasa. Y todo ese resultado lo divido entre el logaritmo natural de 1 más la tasa. Entonces, si miramos el ejemplo, tenemos una deuda de 10 millones de pesos que se debe saldar mediante cuotas mensuales iguales de 200.000 pesos cada una. Si la tasa de interés cobrada es del 1,5% mensual, ¿con cuántos pagos se cancelará la deuda? Aquí vamos a encontrar entonces ya los datos correspondientes y tenemos que la solución, logaritmo natural ¿de qué? De la anualidad me están diciendo que la anualidad es de 200.000 pesos mensuales. Ok, entonces logaritmo natural de 200.000 menos el logaritmo natural de los 200.000, que es esta anualidad, restándole el valor presente, perdón, el valor futuro, que son estos 10 millones de pesos, multiplicado por la tasa, que es del 1,5%. Y lo dividimos entre el logaritmo natural
de 1 más la tasa de interés del 1.5%. Esto nos da entonces, si nosotros tomamos el logaritmo natural de 200.000, nos da 5,30. Logaritmo natural de 200.000 menos 10 millones por el 1,5% nos da 4,69. Y todo eso lo dividimos entre el logaritmo natural de 1 más la tasa de interés, nos da 0,0064. Quiere decir que el tiempo es de 93,11 meses. ¿Qué significa entonces esto? Que yo necesito, para poder saldar esa deuda de esos 10 millones de pesos a futuro, con cuotas mensuales de 200.000 pesos, necesito a una tasa del 1,5%, necesito un plazo de 93,11 meses. Este ejercicio puntualmente, si quiero aquí llevarlo a colación en un Excel, por lo que tiene el logaritmo natural, para que ustedes vean cómo se halla el logaritmo natural. ¿Sí me siguen escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Sí, señor. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Entonces, miremos qué nos dice allí la data. Vamos a hacer un recorderis. Nos dan un ejemplo en donde tenemos que la tasa de interés nos dice que es del 1,5%. Tenemos la tasa. Me están dando que el valor futuro son 10 millones. Listo. Me están dando también que el valor de la anualidad, llámese A, llámese C o llámese R, es de 200.000. Y con esta información, ¿qué me están pidiendo hallar? Me están pidiendo hallar el tiempo, llámese N o llámese T. Entonces aquí voy a centrarlo para que lo puedan visualizar mejor. Perfecto. Y estos son pesos. Y estos también son pesos. Y vamos a hallar entonces el tiempo. Y traigámonos entonces, ¿qué nos dice la fórmula? La fórmula, voy a copiarla por acá, para hallar el plazo, nos dice que N es igual, entonces voy a traerme la fórmula, a tomar el logaritmo natural de la cuota de R, me dice que le restemos logaritmo natural de dejémoslo aquí con espacio porque si no me da como si fuera un símbolo. Listo. Logaritmo natural de R, ahora sí. A este logaritmo natural de R vamos a restarle el logaritmo natural, nuevamente ¿de qué? De R, restándole el valor presente, multiplicándole la tasa que es I. Listo. Y todo eso vamos a dividirlo entre el logaritmo natural de la unidad más la tasa de interés que es I. Y listo. Esta es la fórmula que nosotros entonces vamos a utilizar. Entonces vamos a resolverlo acá. ¿Qué me dice el ejercicio? Me dice, vamos a darle igual, abrimos el paréntesis, logaritmo natural, así se llama. Logaritmo natural, devuelve el logaritmo natural de un número. Entonces, tal cual lo escribo. ¿De qué? De R. ¿Pero cuál es R? R es el valor de la anualidad, que es este. Y me dice que le reste nuevamente el logaritmo natural. Nuevamente me dice que es el que me vuelve el logaritmo natural de un número. ¿De qué? Ah, bueno, que me reste el logaritmo natural del valor de la cuota, que es R, que me le reste el valor presente, que ya lo tenemos acá, que son estos 10 millones, que me lo multiplique por la tasa que tenemos acá, que es de este 1,5%, cerramos los dos paréntesis y que todo ese resultado me lo divida entre, nuevamente, el logaritmo natural de ¿qué? De la unidad más la tasa de interés, que es la que tenemos acá. Cerramos paréntesis y ahí tenemos el 93,11 y si me regreso acá, aquí pueden ustedes observar el 93,11 meses. ¿Sí? Ese ejercicio puntualmente quise traerlo acá para comprobarlo en el Excel,
para que ustedes tengan la claridad que este ln no es L multiplicado por N, sino que significa logaritmo natural y simplemente lo expreso de la misma manera en la fórmula del Excel, LN. Sea que las haga en mayúsculas, en minúsculas, una mayúscula o minúscula, no importa. Lo importante es que yo le indique las letras LN para que ella identifique que lo que necesito hallar es el logaritmo natural de. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Ahí. Ok, gracias. Listo, perdón que listo. Y ya para finalizar entonces con estas, para que ustedes puedan visualizar, estas son fórmulas de conversión de anualidades vencidas, valor presente, valor futuro. ¿Cómo hallar el valor presente? ¿Cómo hallar el valor futuro cuando tenemos una anualidad? ¿Cómo hallar el valor presente? ¿Cómo hallar el valor futuro cuando tenemos efectivamente anualidades, pero también que nos dan una gradiente? Y aquí es cómo hallar una anualidad cuando tenemos el valor presente y cómo hallar una anualidad cuando tenemos el valor futuro. Listo. Y vamos a mirar entonces aquí este otro ejemplo. Listo. Entonces, ustedes tienen abierto el Excel. Abran todos, por favor, Sí, su señor. Excel. Listo. Abran todos su Excel, por favor. Y van a colocar, entonces, van a hacer este ejercicio. Un préstamo bancario por valor de 10 millones de pesos se desea amortizar en 8 pagos. Entonces vayan armando, así como yo lo hice aquí en este Excel. Este no es que lo hice. Ya lo vi, aquí está. Acá. Así como fui colocando estos datos, la tasa, valor futuro, la anualidad y hallar efectivamente lo que había que hallar, hagan ustedes lo mismo precisamente con lo que les estoy indicando acá. Un préstamo bancario por valor de 10 millones de pesos. Entonces, ¿ese es el qué? ¿Qué dato es ese? ¿Quién me dice? 10 millones de pesos. Un préstamo bancario por valor de 10 millones de pesos. ¿Qué dato es ese? Valor ¿Quién me inicial. dice? Exacto, o sea, el valor qué? Presente. ¿Sí? Valor presente 10 millones. Se desea amortizar en 8 pagos trimestrales iguales. Ese 8 es equivalente a qué? 8 trimestres viene a ser siendo el qué? ¿Qué periodo? Tiempo. 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 El tiempo, exactamente. Si la tasa de interés que cobra es del 36% anual, entonces vamos a manejarla también nominal, no efectiva, para que hagan la adición directa. Determine cuál es el valor de cada pago o renta, ¿sí? Entonces, aquí me están diciendo que tengo, permítanme, tomo aquí esta imagen para yo llevar esa data acá. Entonces, ¿qué información nos están dando? Nos están dando un valor presente, no un valor futuro, sino que me están dando un valor presente de 10 millones de pesos. Me dicen que la tasa es de el 36% y que el plazo es de, aquí el plazo ya me lo están dando. Me dicen que el plazo es de 8 trimestres. Esto es plazo, no es un dato porcentual exacto. Listo. El plazo es de 8 trimestres. Aquí me están dando una tasa nominal anual. Tasa nominal anual, me la están dando perdón, tasa nominal anual. Listo. La tasa nominal anual que me están dando es del 36%. Como el plazo es de 8, voy a hallar la tasa periódica. ¿Qué debo hacer para hallar la tasa periódica? ¿Quién me dice? Teniendo en cuenta que esta tasa es nominal. ¿Qué fórmula hacemos ahí? Ustedes mismos la deben estar desarrollando ahí. ¿Qué fórmula hacemos ahí?
Recuerden que el periodo son 8 trimestres. La anualidad es trimestral. O sea que esa tasa anual debo pasar la tasa ¿qué? Aló, chicos, ¿están ahí? Aló, ¿están ahí o se me desconectó? Sí, lo escucho. Ok, están ahí, perfecto, gracias. Entonces, pregunto, ¿qué fórmula van a utilizar ustedes acá para hallar esta tasa teniendo en cuenta que nos están dando una tasa nominal anual y que la periodicidad es trimestral? Esto es un recorderis porque esto se vio ya en la unidad anterior. ¿Cuántos trimestres tiene un año? 4. Ok, entonces, ¿qué debo hacer? Entonces, para hallar la tasa periódica conociendo la tasa anual, ¿qué debo hacer? Tomo la tasa anual, dividido entre la cantidad de trimestres que tiene el año, que es 4, y nos da que es del 9%. ¿Sí? Con esta información, ¿qué nos dice? Nos dice que debemos hallar cuál es el valor de cada pago o de renta. Es decir, aquí no me está solicitando esta, sino que ya aquí lo que nos está pidiendo es hallar esta anualidad. Esta es la incógnita. Esto es lo que tenemos que hallar. ¿Listo? Retomemos la fórmula. Fíjense que me dice que la fórmula es, para poder hallar la anualidad, la anualidad es igual. Vamos a recordar cuál es. Aquí que se me hizo el igual. La anualidad es igual al valor presente. Ese valor presente me lo va a multiplicar entre la unidad más la tasa de interés elevado al periodo multiplicado por la tasa de interés periódica, por supuesto, y todo eso vamos a dividirlo entre la unidad más la tasa de interés elevado al periodo, o sea, elevado a la n, y le restamos la unidad. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Teniendo en cuenta entonces que ya ustedes tienen esta data y ya tienen la fórmula, hallen entonces la anualidad. Hallen por favor la anualidad. Hállenla ustedes allá por favor. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? ¿Cómo van, chicos? ¿Cuánto les dio?
Aquí les muestro el resultado que les debe dar, 1.806.743. Aquí les muestro que efectivamente me dio 1.806.743. La fórmula, pero entonces antes de mostrarles la fórmula, ustedes aquí tienen la ecuación de la fórmula. Háganla ustedes con los datos que hay acá. ¿Sí les dio los mismos 1.806.743? Chicos, recuerden que estos IPAs debe ser con la participación de ustedes para que vayan desarrollando ejemplos. Dime, ¿alguien iba a comentar algo? Aló, aló. Yo, pues, sí, es el resultado. ¿Cómo dices, Magda? No te estoy escuchando bien. Se escucha cortado. Si quieres, escribe, Magda. Jacqueline, ¿estás ahí? Jacqueline Godoy. Sí, pues sí, profesor, estoy Ok, acá. tú tienes de pronto activada tu cámara. Es que se está mostrando un cuadro negro grande proveniente de ti. Gracias, Jacqueline. ¿Listo? ¿Sí les dio? Aló. ¿Sí les dio? Aló. ¿Están ahí? Por aquí nos dicen, Sí, profe. ok, María Fernanda que se cortó. Listo, ¿ya me están escuchando? Ok, listo. Se me da la señal y me saca la reunión. Ok, no te preocupes, Claudia. Dice por acá, sí, profe, es la respuesta correcta. Perfecto, Magda. Y Valentina también nos confirma que también le dio. Ok, listo, perfecto. Entonces continuamos. Y ahí tenemos entonces, me ubico nuevamente ahí para que puedan observar la fórmula y quede efectivamente en la grabación. Tenemos entonces que tomamos el valor presente, lo multiplicamos por la unidad más la tasa, elevado al plazo, multiplicado por la tasa, todo dividido entre la unidad más la tasa, elevado al plazo, y le restamos la unidad. Y ese es entonces el valor de la cuota que nosotros debemos estar dando mensualmente sobre 10 millones de pesos a este plazo, a esta tasa. Preguntas, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Aló, me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor, sí Ok, se le gracias. escucho. Gracias. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe, todo muy claro. Ok, gracias. Miren lo No, que acabé de señor, de mi hacer. parte no, todo muy claro, profe, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. A usted muchas gracias. Bueno, entonces aquí vamos aquí continuando.
El valor actual es este que es negativo. Listo. Fíjense lo que acabé de hacer para comprobar efectivamente también el valor de la cuota. Esta es una operación con una fórmula matemática manual, pero nosotros debemos saber utilizar el Excel, por eso las invito a que efectivamente quienes no tengan conocimiento de Excel hagan un curso básico. Hay cursos que son gratuitos en línea para precisamente aprender a manejar el Excel. Y Excel tiene las funciones financieras, digamos que me permite no tener yo que desarrollar esta fórmula tan extensa y simplemente utilizar directamente lo que corresponde a las funciones de Excel. Entonces, hay una función en Excel. Voy a irme aquí a insertar función y hay una opción que dice funciones financieras. Entonces, es para hallar amortizaciones, cantidades recibidas, para hallar plazos, para hallar el pago, o sea, el valor de una cuota. Entonces, vamos a utilizar la función pago. Y él aquí me dice que debo aquí indicar la tasa. Ah, bueno, la tasa es este 9%. El número de periodos, el número de periodos es este 8. El valor actual, como es una deuda que debo, la coloco en valor negativo. Negativo, este valor presente. Valor futuro lo desconozco, el tipo no lo tengo tampoco, los puedo dejar en blanco, le doy a aceptar y tenemos el valor de la cuota. 1.806.743,78 centavos. Listo. Entonces continuamos acá. Ya habíamos visto entonces ya miramos entonces este ejemplo. Aquí es donde veníamos. Ok, listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos aquí a parar esta parte como para que tengan ustedes claridad de cómo es ese funcionamiento de las anualidades y el tema de los pagos de las cuotas. Entonces ahora lo que voy a retomar es aquí otro Excel que tengo. Perfecto, listo. Aquí tenemos entonces, recuerden que nosotros tenemos el interés simple y tenemos también lo que corresponde al interés compuesto. No voy a retomar esta parte porque recuerden que ya lo vimos en la unidad anterior. Voy a centrarme entonces en lo que corresponde ya puntualmente al desarrollo de tablas de amortización. Como les comentaba ahora, este CIPAS no es para desarrollar nuevamente la plantilla, pero sí para ejemplificar sobre la temática para que ustedes tengan claridad sobre los conceptos y cómo efectivamente se hace el desarrollo de la misma. Ustedes, en la actividad que están desarrollando actualmente, recuerden que la webconferencia se explicó y se desarrolló la totalidad de la plantilla. Y aquí simplemente les traigo a colación algunos ejemplos que son similares de esa actividad que se va a realizar, donde tienen que efectivamente elaborar dos tablas de amortización, donde me indican cuál es el valor del préstamo, cuál es la tasa de interés mensual, cuál es el plazo, y se les está dando de una vez cuál es el valor de la cuota. Fíjense que aquí ya se está haciendo en Excel, como les había mostrado ahora, con la función de pago. Aquí en el pago, digamos, aquí si ustedes observan, el negativo que yo puse allá en el valor del préstamo, aquí se colocó al inicio. Y es lo mismo, no hay ningún problema en donde se coloque ese valor negativo. Y aquí donde yo dejé completamente en blanco, aquí pude haberle puesto también punto y coma, valor futuro no existe, punto y coma, y la parte que hace referencia al tipo, siempre si colocan un valor, siempre iría 0, para que lo tengan presente. Entonces, esta es la manera adecuada de que ustedes efectivamente desarrollen una tabla de amortización. Tienen que tener el valor del préstamo, tienen que tener la tasa, tienen que tener el plazo, tienen que tener el valor de la cuota. Y dependiendo de lo que se esté solicitando, pues así es como lo armo. Si es una cuota fija, pues debo hallar el valor de una cuota fija. Pero si es un abono fijo a capital, esto hace que la cuota sea variable. Aquí tengo un abono fijo a capital, lo que genera que mi cuota sea variable. Entonces aquí empezamos a ver
diferenciación entre los diferentes tipos de tablas de amortización. Repito, aquí hay una cuota fija, aquí hay un abono a capital que genera que la cuota sea variable. Aquí vamos a encontrar, digamos en este otro caso, lo mismo, con la data que nos dan, siempre tenemos que tener esta data. Si no está toda la data completa, pues hay que hallarla. Aquí me está dando el valor de una cuota donde no estoy pagando a un capital, sino que estoy pagando solamente los intereses porque es un periodo de gracia, donde solo pago intereses y no estoy todavía haciendo abonos a capital. Eso es el periodo de gracia. Diferente del periodo muerto. El periodo muerto, fíjense que el valor de la cuota es en ceros, es decir, no pago absolutamente nada durante el periodo muerto. Pero los intereses, sí, los voy adeudando y como los voy adeudando, se me abonan en negativo porque no los estoy pagando todavía. Y como se me abonan en negativo, se me suman al saldo final. Entonces, por ejemplo, en este caso, si nosotros miramos en el periodo de gracia, como yo vine pagando los intereses puntualmente, siempre el saldo va a seguir siendo el mismo capital inicial que me prestaron porque todavía no he hecho abonos a capital. Cuando se me acaba el periodo de gracia, empiezo ahí sí a pagar una cuota donde voy a pagar tanto intereses y abono a capital. Pero fíjense que aquí la cuota quedó igual, perdón, el saldo quedó igual y aquí las cuotas empiezan a ser también iguales, pero ¿con respecto a qué? Con respecto a este saldo mismo inicial. Fíjense que este saldo se mantuvo en los mismos 300.000. Mientras que en el periodo muerto, como estos saldos finales se me van incrementando debido a que los intereses sí los estoy debiendo, cuando se me acaba el periodo muerto, yo voy a empezar a pagar cuotas donde el valor que pago de la cuota incluye tanto lo que pago intereses como lo que estoy abonando a capital. Pero si ustedes observan, ya es sobre un nuevo saldo inicial que adeudo y no sobre estos 300.000 pesos iniciales, porque los intereses que estoy debiendo, que deje de pagar acá, se me acumulan aquí a este nuevo capital, convirtiéndose en un nuevo capital sobre el cual entonces empiezo a pagar intereses sobre intereses. Y me sale, pues, por supuesto, mucho más costoso el financiamiento. Ahorita quiero entrar muy al detalle con lo que tiene que ver con la toma de decisiones. Por el momento les estoy mostrando como los diferentes tipos de amortización que ustedes pueden encontrar. ¿Qué más se pueden encontrar? Con aquellas cuotas que son variables. Las cuotas que son variables es porque tienen un gradiente. Ustedes van a encontrar un gradiente aritmético, que es cuando la cuota es variable con respecto a un valor único monetario. Mientras que el gradiente geométrico, la cuota es variable con respecto a un dato porcentual. Tengan eso muy presente. El gradiente aritmético es para la cuota variable con respecto a un valor monetario. Mientras que el gradiente geométrico es cuando la cuota es variable con respecto a un dato porcentual. Aquí, ¿qué tenemos entonces? Esto que les estoy mostrando son simplemente ejemplos, pero que los contiene la plantilla que ustedes están desarrollando. Entonces, aquí para hallar el gradiente aritmético, ojo, tengan en cuenta que nos piden. Si aquí me dice que una cuota, el gradiente, aquí está, una cuota que va incrementando constantemente bimestral en un 0,25% del valor de préstamo. Entonces el gradiente aritmético, aquí está la fórmula, es el valor del préstamo por el 0,25%, que es el dato tal cual nos están dando acá. Ojo, no es el 25%, es el 0,25%. Mientras que la alternativa 2 nos dice que va reduciendo en un 2,5%. Bueno, ese es el gradiente geométrico, 2,5%. Y vemos cómo entonces el valor de la cuota empieza efectivamente a ir creciendo o a ir decreciendo, dependiendo, digamos, de lo que nos pidan acá. Aquí me dicen que la cuota va incrementando constantemente.
Entonces la cuota va incrementando respecto a este valor. Es decir, que cada periodo me va incrementando 750 pesos. Mientras que en esta otra tabla tenemos que la cuota va reduciendo en un 2,5%. Es decir, cada valor de cuota va disminuyendo 2,5% con respecto a la anterior. Entonces ahí efectivamente van a empezar a encontrar la diferenciación en las tablas. Y la otra, que no la estoy mostrando acá en este momento, es la del VR. Recuerden que la VR es la unidad de valor real. Y tengan presente que una unidad de valor real es efectivamente la que me determina el tema del valor del dinero en el tiempo para los créditos hipotecarios. Fue creado con esa finalidad, de que el dinero no pierda su valor en el tiempo debido a que son créditos de muy largo plazo. Para eso se definió efectivamente la OVR. Y la OVR es cambiante. La OVR efectivamente una vez se determina, la publica el Banco de la República y va del 16 al 15 de cada mes. 16 de abril al 15 de mayo. Entonces, en este momento que estamos, ¿a qué fecha? Estamos a 12 de abril. Entonces, en este momento estamos con una VR que empezó desde el pasado 16 de marzo y va hasta ahorita hasta el 15 de abril. Y a partir del 16 de abril cambia durante un mes nuevamente la VR, que la tendencia, por supuesto, siempre es ascendente, a estar creciendo. Por eso hace que estos créditos sean veneno, porque yo puedo estar solicitando hoy 150 millones de pesos en un crédito a VR y ahí estar y llevar un año pagando. Y a pesar de que yo un año pagando voy, miro el saldo a capital y siendo que el préstamo fue 150 millones, estar debiendo 170 millones a capital. Entonces, mi recomendación, ojo con esos créditos hipotecarios a VR, preferiblemente hacerlos en pesos. Y lo mismo puede también fluctuar un crédito con respecto a la IPC. Empezar a mirar esa variación con respecto al comportamiento del IPC y con respecto incluso al comportamiento de la ETF, para determinar incluso la ETF me determina tasas variables. Pero como en este caso estamos hablando de tasas fijas, la tasa, digamos, no varía, pero digamos en esos créditos de largo plazo, sí me puede estar variando la tasa cuando empezamos a mirarlo con respecto a con respecto al IPC o con respecto a la DTF, que ya ahorita vamos a mirarlo rápidamente. Bueno, ¿en qué me quiero concentrar acá? En las tomas de decisiones. Ustedes deben tener en cuenta las tomas de decisiones de estas tablas de amortización. Entonces, para ello, si voy a retomar de manera directa la plantilla como tal que nosotros estamos utilizando en esta presente actividad. Permítame acá. Me quiere sacar de acá. Perdón, dejo de compartir porque no me está dejando salir de acá. Listo, entonces retomamos. Y comparto de nuevo. Ok. Esta es efectivamente ya la plantilla que ustedes están manejando en este ciclo actual y la están manejando en este momento. Ya saben entonces que tienen el tema de la asignación de tasas y tenemos entonces las decisiones. En la decisión 1 me muestra dos tablas de amortización, donde una está la amortización de cuota fija y la otra es amortización a bono constante a capital, donde pueden observar que el resultado les da una cuota fija y en la alternativa 2 les da una cuota variable que va
de manera descendente, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Ustedes deben tener en cuenta en cada decisión cuál es la situación de la empresa. Entonces aquí dice, teniendo en cuenta los problemas de liquidez que enfrenta actualmente la empresa. Pregunto, ¿para ustedes qué es tener un problema de liquidez? No tener dinero para trabajar, digamos, en el caso de la empresa. Exactamente, no cuento con dinero, no tengo flujo de caja. Entonces, como no cuento con dinero, no tengo flujo de caja, ¿qué debo tener en cuenta acá? La tasa de interés, el valor de los intereses o el valor de las cuotas. ¿Ustedes qué creen? No tengo flujo de caja, no tengo liquidez, no tengo dinero. Para tomar la decisión, ¿qué debo tener en cuenta? ¿El valor de la cuota, la tasa de interés o el valor de los intereses? El valor del interés que hay que pagar. El valor del dinero. No. ¿Por qué crees que es el valor del interés? Pues creería que entre menos se pague o la cuota sea más baja, pues la empresa puede manejar más dinero en ese tiempo. Ahí acabas de decir algo diferente con respecto al valor del interés. No, es la cuota más baja, que es lo que acabas de decir. Efectivamente, o sea, si yo no tengo dinero, si mi flujo de caja mensual es difícil, ¿qué me conviene más? ¿Estar pagando una cuota fija de 382.000 o estar pagando cuotas de casi 500.000? La opción 1, claro. Exactamente. Así el costo de financiamiento me salga más costoso. ¿Y qué es el costo de financiamiento? El costo de financiamiento, ahí sí es tener en cuenta la tasa y el valor, y principalmente el valor de la sumatoria de todos los intereses. Es lo que me genera cuánto me está costando la deuda. Es decir, si yo hoy adquiero 10 millones de pesos y por esos 10 millones de pesos pago en una entidad 5 millones de intereses, al final estoy pagando 15 millones. Pero si me voy para otra entidad y pido los mismos 10 millones y al final, y los intereses voy a resultar pagando 4 millones, al final voy a resultar pagando 14 millones. ¿Cuál de los dos es más costoso financieramente? Profe, ¿puedes bajar un poco? No se ve la tabla completa. Tengan en cuenta que el último saldo final siempre les tiene que dar 0. ¿Sí? Repito, si yo ya adquiero un crédito por 10 millones, sobre el cual voy a pagar intereses de 5 millones, al final entonces me va a sumar todo 15 millones. Pero si voy a otra entidad y los mismos 10 millones, por la tasa voy a resultar pagando 4 millones de intereses, al final voy a pagar en total 14 millones. ¿Cuál me sale más costosa? La alternativa 1 que mencioné. Exactamente, la alternativa 1. Entonces, en ese caso, estamos hablando de costo de financiamiento. Yo tengo en cuenta el valor de los intereses para saber en dónde, con qué tipo de amortización pago más intereses o pago menos intereses. ¿Y cuál me conviene? Pues donde menos intereses tenga que pagar. Eso es a lo que hace referencia a costo de financiamiento. Y cuando hablamos de, vuelvo y subo, cuando hablamos de problemas de liquidez, ¿qué me conviene? Pues donde sea la cuota más bajita, porque el problema que tengo es el dinero mensual que tengo que sacar para poder pagar la cuota. Entonces lo mismo pasa con la decisión 2. En la decisión 2 me dice, ojo, dice, la empresa tiene incertidumbre sobre la generación de flujo de caja a corto plazo. Es decir, es la misma situación de la decisión 1. No hay flujo de caja, hay problema de liquidez. Por ende, ¿qué me conviene? Nos vamos a mirar. Esta es donde me muestra un periodo de gracia de 12 meses, donde durante los 12 meses todavía no estoy haciendo abono a capital, pero sí tengo que estar pagando intereses, que esos intereses son los que estoy pagando como cuota, pero el 100% son intereses. O la opción 2, donde el valor de la cuota se va totalmente en ceros porque los intereses todavía no los estoy pagando,
pero sí se me están acumulando al saldo final y de tal manera que a partir del periodo 13 empiezo a pagar intereses sobre intereses. Teniendo en cuenta la situación de la empresa, ¿ustedes qué creen? ¿Cuál de estas dos alternativas conviene más y por qué? Yo elegiría la de periodo muerto, pues porque en ese periodo voy a tener más dinero para trabajar en la empresa y puede que genere más ingresos que me ayuden a costear ese valor de las cuotas. Exactamente. Eso es lo que ustedes deben efectivamente encontrar la mejor alternativa y dar precisamente ese tipo de argumentos. ¿Por qué efectivamente la alternativa 2 es más valiosa? Porque como tengo problemas de liquidez, no tengo flujo de caja, durante la alternativa 2 yo no tengo que estar pagando un solo peso durante los primeros 12 meses. Mientras que en la alternativa 1 tengo que estar pagando los intereses, es decir, si tengo que estar sacando plata del bolsillo independientemente del costo de financiamiento. Porque por simple lógica, la alternativa 2 por costo de financiamiento me va a salir muchísimo más cara que la 1. Y vamos a demostrarlo. Si tomamos las tasas el valor de los intereses, perdón, de la alternativa 1, pago casi 31 millones de pesos en intereses. Y en la alternativa 2, miremoslo más bien en el valor de la cuota, porque aquí estaría así. En el valor de la cuota, porque si los tomo todos, voy a duplicar estos primeros valores. Entonces, miremoslo en cuanto al valor de la cuota. En cuanto al valor de la cuota, en la alternativa 1 voy a pagar en total 62 millones de pesos. La cuota ya contiene, recuerden, el capital más los intereses, 62 millones. Y en alternativa 2, 68 millones, o sea, 6 millones y medio de pesos de más. ¿Sale más costoso el financiamiento? Sí, efectivamente sale más costoso el financiamiento. Pero fíjense que como la situación que tiene en este momento la empresa, la situación que tiene es de problemas de liquidez, no tiene flujo de caja, pues me conviene entonces donde la cuota sea más bajita. Ahora miremos la decisión 3. ¿Cuál es el problema que tiene entonces aquí en la decisión 3? Usted mismo me lo dice. Ahí lo estoy resaltando. ¿Qué le preocupa ahí a la empresa? El coste de financiamiento, que sería lo que nos acabas de explicar. Perfecto. Entonces, ¿ustedes qué tendrían en cuenta? Vamos a mirar esta decisión 3 de qué está compuesta. Tiene dos tablas. Una es la tabla de amortización de cuota variable que se va incrementando y la otra es de cuota variable que se va disminuyendo. Es decir, aquí tenemos un gradiente aritmético en alternativa 1 y un gradiente geométrico en la alternativa 2. ¿Sí? La cuota va disminuyendo, perdón, va creciendo, es cuota variable creciente, y esta es la que tiene la cuota variable decreciente. Teniendo en cuenta la situación de la empresa, que es el costo de financiamiento, lo que le interesa es decir, si tienen liquidez, ¿por cuál ustedes optarían? ¿Por cuál optarían? ¿Qué harían ustedes? Y lo acabé de explicar. Sumar todo el valor, toda la columna de cuota para ver cuánto se terminaría pagando, que sería el costo de financiamiento. Y así podemos Exactamente. analizar ambas alternativas. Entonces, fíjense lo que pasa acá. Si yo me voy con los cotos de la cuota de la alternativa 1, me dice que son 125 millones. Y con la alternativa 2, me dicen que son 85 millones. Claro, 85 a 125, tenemos una diferencia de 40 millones de pesos. Bastante. Eso es bastante para el costo de financiamiento. Entonces, ojo, porque esta decisión 3 es un arma de doble filo. Porque efectivamente identificamos que en la primera, en la segunda alternativa, pero ¿dónde fue que nos dio las cuotas? 85, y aquí fue de 125. Entonces, ojo, porque en la segunda alternativa, efectivamente, no se está dando un menor costo de financiamiento, digamos, en el ejercicio que yo estoy colocando acá. ¿Sí? Como tengo yo aquí el ejercicio. Puede ser, cuando ustedes lo desarrollen, puede ser que sea
digamos, la de la alternativa 1, la que tenga, digamos, ese costo de financiamiento diferente. Si yo sumo solamente intereses, en la alternativa 1 me da 83 millones y en la alternativa 2 me da 44 millones. Entonces, claramente ahí diríamos, no, la alternativa 2 efectivamente es la que me genera menor costo de financiamiento. ¿Por qué digo yo que es un arma a doble filo? Por el valor de las cuotas, que tiene que ver con el valor del dinero en el tiempo. No es lo mismo yo hoy sacar 1 millón de pesos, que es un valor bajito, a sacar 2,5 millones, que es un valor alto. Y si miro el último plazo, que son 57 periodos, aquí finalizo pagando 811,000 pesos, que doy dentro de 57 bimestres, porque esta es bimestral, es decir, dentro de 114 meses, 811,000 pesos no son nada, pero aunque esta primera alternativa sea creciente, hoy 3,300,000 es plata. Dentro de 114 meses, estamos hablando de casi 10 años, 3,000,000 de pesos no es plata. A eso es lo que se le llama el valor del dinero en el tiempo. Entonces ustedes pueden argumentar de las dos maneras. Dice, si nos basamos exclusivamente en el costo de los intereses, pues la mejor alternativa claramente es la alternativa 2 donde se paga menos. Pero si tenemos en cuenta el valor del dinero en el tiempo, en la alternativa 2 se entra a pagar una cuota muy alta con respecto al de la alternativa 1. Lo que quiere decir que la alternativa 1, por el valor del dinero en el tiempo, sería la más favorable porque las últimas cuotas a pagar, que aparentemente son muy altas, al ser dentro de varios años, en ese momento realmente ese dinero no va a tener el mismo valor que tiene esa misma cifra en el presente. Entonces, para que tengan muy presente esa decisión 3. Y la decisión 4, y ya para que hagamos un ejercicio ya para ir finalizando, y la decisión 4 nos habla de lo mismo, tomar una decisión en razón del costo de financiamiento. Esa es también la que tenemos entonces allí. ¿Qué existe entonces en la 4? La que yo les venía hablando de la tasa indexada, y que es cuota fija con tasa indexada, o la de amortización en VR. Aquí ustedes deben desarrollar primero la tabla en VRs para poderla pasar a pesos, a cuánto equivale. Y aquí es donde nosotros empezamos entonces a observar que esta tasa, que tiene que ver con la tabla de amortización de cuota fija con tasa indexada, es decir, con respecto al IPC, la tasa empieza a variar. Fíjense que la tasa empieza a tener variación periodo a periodo. Y el VR, la tasa es una única. La tasa siempre va a ser la misma, pero el valor del VR es el que empieza a cambiar periodo a periodo de forma creciente. El valor del VR, lo que hace que la cuota empiece también a ser en algunos casos creciente y en algunos casos decreciente. ¿Sí? Perdón, es el de la indexada aquí. El valor de la cuota sea la tendencia creciente en el VR y en la de la tasa indexada creciente o decreciente. Lo mismo, como nos pide razón del costo de financiamiento, ya ustedes lo tienen claro, es el costo de los intereses. Donde pago menos es efectivamente la que más entraría a convenirnos. Y aquí entonces permítame, yo quiero resaltar esta de una vez. Incertidumbre sobre la generación de flujo de caja, para que me quede ahí una vez también resaltado. Listo. Dicho esto, y teniendo en cuenta que ya hicimos ahorita un ejercicio básico, van a ustedes entonces ahora, vamos a desarrollar lo siguiente. Ahora que la hice. No, este no es. Es este. Es este mismo. Ok, listo. Entonces, van a hallar ustedes una tabla de amortización. Van a tomar su Excel y van a hallar una tabla de amortización teniendo en cuenta la siguiente información. Permítame, yo me voy acá a moverme donde tengo la otra. Listo, vamos a hacerlo con este ejercicio.
Listo. Entonces van a armar una tabla de amortización teniendo en cuenta el capital, que es el valor presente, o sea, el crédito, 60 millones de pesos, a una tasa efectiva anual del 17,5%. La tasa periódica hay que hallarla. Ojo, la tasa es efectiva anual, por ende la tasa periódica ya no es hacer la división directa. A un plazo de 60 meses y por supuesto hay que hallar el valor de la cuota. Con base en esta información, van entonces ustedes a hallar la tasa, teniendo en cuenta que esta anual es efectiva anual, hallar el valor de la cuota y una vez teniendo esto, van a armar una tabla de amortización normalita. Normalita, una tabla de amortización que tenga esta información. El número de la cuota, el saldo inicial, el valor de la cuota, el interés, lo que se está abonando y el saldo final. ¿Listo? Entonces, adelante para que vayan efectivamente desarrollándolo. Es más, ¿alguien desea compartir su Excel y armarla para que todos lo vean? ¿Alguien quiere hacerlo? ¿No? Bueno, entonces tienen ahí un par de minutos para que la vayan armando. Ojo aquí que la tasa periódica no es división directa porque esta tasa no es nominal, esta tasa es efectiva anual. Listo. ¿Cuánto les dio la tasa periódica? ¿Cuánto les dio la tasa periódica? Esa ya la dieron haber hallado. Profe, pues yo no estoy haciendo la actividad que su merced nos está dando en este momento porque estoy corrigiendo precisamente las decisiones del trabajo en base a lo que su merced nos acabó de explicar. Ok, listo, no, Andrea. Entonces, suspende la corrección teniendo en cuenta que efectivamente ya le aclaré el tema de la toma de decisiones y porfa los necesito concentrados es aquí, en este CIPAS y con este ejercicio, por favor, que están haciendo. Por favor, concéntrense en todos acá. Te pido ese gran favor, Andrea. Y también para los demás que de pronto estén haciendo algo diferente en este momento. Entonces, por favor, concéntrense en acá porque es importante que ustedes aprendan cómo se halla esa tasa, cómo se halla la cuota y cómo se arma esa tabla de amortización. ¿Cuánto les dio la tasa? Aló, aló. ¿Cuánto les dio la tasa? Bueno, díganme entonces y la vamos armando aquí entre todos. Para hallar la tasa, recuerden que debo tomar, teniendo en cuenta que es efectiva periódica, debo tomar la unidad, le sumo la tasa que tenemos acá, perdón que no le antecí el igual, le sumamos la tasa que tenemos acá, debemos elevarlo entre la unidad dividido
12 meses, porque la tasa de efectividad es anual y vamos a pasarla a periódica mensual, y le restamos la unidad. Y lo pasamos entonces a porcentaje. Y le aumentamos los decimales. Me dice que la tasa es del 1,35%. El valor de la cuota, vamos a hallarla con la función del Excel. Tenemos entonces la función del Excel, recuerden que es la función de pago, y ahí me va diciendo, me dice, indique la tasa. ¿Cuál es la tasa? ¿Cuál de las dos tomo? ¿Cuál de las dos tomo? ¿La periódica o la anual? ¿La qué? Aló. ¿La periódica? Exactamente, la periódica. Luego tomo, el número de periodos es ¿cuál? 60. 60, correcto. Eso sí, por favor, entre todos la vamos haciendo. Luego me pide el valor actual. Ah, bueno, entonces ya sabemos que como es un crédito que me están dando, es una deuda, va en negativo estos 60 millones, ¿cierto? Luego viene punto y coma, valor futuro nada, nuevamente punto y coma, y el tipo siempre es 0. Listo. Y ahí tenemos entonces que este es el valor de la cuota. Las cuotas son ¿cuántas? Vamos a armar la tabla. ¿Cuántas son las cuotas? 60. 60, ¿cierto? Entonces, vamos a decirle este formato que me lo coloque acá y vamos a arrastrar. Fíjense lo que voy a hacer. Ustedes seleccionan la 1 y la 2, seleccionan las dos, la arrastran y mire que ahí a la derecha, al lado de la crucecita, les va mostrando en cuál va. Entonces bajen hasta que les llegue al número 60. 59, 60. Ahí está entonces la numeración del 1 al 60. El saldo inicial. ¿Cuál es el saldo inicial? 60 millones. Ah, perfecto. sí. Estos 60 millones, este capital inicial. Este es el mismo saldo inicial. ¿El valor de la cuota cuál es? 1.766.607. ¿Esta cuota es fija o es variable? Fija. Entonces, como es fija, recuerden que vamos a fijarla con función absoluta. Con función F4 para antecederle el signo pesos a la columna y el signo pesos a la fila. Listo. Los intereses. ¿Cómo hallo los intereses? El valor. El inicial por el interés. El saldo inicial, correcto, muy bien lo que acabas de decir, por la tasa de interés. ¿Pero cuál? Ojo, la periódica. Ojo, la tasa de interés periódica es fija, siempre está en esta celda B3. Por ende, también función absoluta solo para la tasa de interés. Porque hay veces que cometen el error y le colocan a todo función absoluta, incluyendo el D9. No, la función absoluta es solamente para la tasa de interés que está en B3. El abono, ¿cuál es el abono? La cuota menos interés. Exactamente. El abono es lo que vaya realmente a capital, es decir, lo que pago de cuota, le resto los intereses y eso me da lo que voy a estar abonando a capital. Recuerden que en estas tablas de amortización, inicialmente yo pago más intereses que lo que estoy abonando a capital. Por eso cuando se hacen abonos extraordinarios, hay que hacerlos en las primeras cuotas para bajar el interés. Y cuando yo voy a prepagar la deuda, es también hacerlo lo más rápido posible, porque al comienzo es donde más interés estoy pagando. ¿Y cuál es mi saldo final? Es el capital inicial menos el abono. Menos el interés. El abono, exacto. Lo que tengo es saldo de inicial, que es el saldo que adeudo a capital, le resto lo que estoy abonando realmente a capital. Listo. Ahora, luego, ¿qué hay que hacer? Pasar el saldo final al saldo inicial. O sea que aquí en el segundo periodo el saldo inicial es este saldo final del periodo anterior. Muy bien, perfecto. Luego, ¿qué hago? Arrastrar fórmulas. Ok, entonces antes de arrastrar todo, voy a nivelar este segundo periodo. Entonces, como la cuota ya está formulada, el interés también, el abono también, el saldo final también, lo arrastro al segundo periodo
para nivelarlo junto con el saldo inicial del segundo periodo. Y ahí sí, selecciono todas y en este puntico, como aquí a la izquierda hay datos, que es el número de cuota, yo puedo darle doble clic a este puntico y él automáticamente se me va hasta abajo y frena en el periodo 60. Listo. Ahora, ¿qué debe pasar en el saldo final del periodo 60? Debe quedar en cero ¿Está para en que la tabla cero? de amortización quede bien. Ahí está. ¿Sí? Conclusión, la tabla está bien desarrollada. Muy bien, efectivamente desarrollaron muy bien el ejercicio de la tabla de amortización. De eso se trata, de que ustedes aprendan a interpretar estos datos, que van cada uno de estos, a hallar la tasa periódica, dependiendo si la tasa que me están dando anual es nominal o es efectiva. Recuerden que la nominal hago división directa, pero la efectiva, recuerden que hago esta otra fórmula, no la olviden por favor. Y hallar y armar la tabla de amortización. Y dependiendo de la situación que tenga la empresa, pues observo el resultado de la tabla de amortización, la comparo con la otra tabla de amortización para poder definir efectivamente cuál es la más viable. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, eso es muy claro. Claro, No, hasta señor. ahí, listo. Voy a dejar de compartir y voy entonces a compartirles. Por favor, no olviden para que tengan derecho, bueno, digamos que la puntuación, digamos que también la generan, pero no olviden diligenciar la evaluación, por favor, del CIPAS. En este momento ya de un minuto se las voy a compartir. Por aquí tengo el mapeo. Recuerden que la asistencia, para quienes no iniciaron, no estuvieron desde el inicio, no hay asistencia a diligenciar. Ustedes deben entrar nuevamente al campus y así como se inscribieron, deben darle la opción de asistir para que él automáticamente les cargue la asistencia y les puedan otorgar los respectivos puntos. Entonces, ténganlo por favor muy en cuenta. Copiar vínculo, evaluación de satisfacción. Y lo que les voy a colocar en este momento es la evaluación de satisfacción. Profe, solo una vez la asistencia que se confirma, ¿cierto? Solamente una vez, sí, Listo, gracias. con mucho gusto. Ahí ya les acabé de compartir la evaluación de satisfacción para que entonces por favor la diligencien, la desarrollen. Listo, profe, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que quieran complementar? No, profe, todo muy claro, muchas gracias. Profe, muchas Claro que gracias por la explicación. con mucho gusto. Denme un segundo, no se me vayan a salir todavía, que yo estoy cogiendo aquí un pantallazo para tenerlo de soporte por cualquier cosa. Igual les recomiendo, cojan pantallazo de prueba de la asistencia por cualquier situación. Uno nunca sabe que de pronto el sistema falle o algo. Tengan ustedes cómo comprobar efectivamente que asistieron a este CIPAS. Aquí. Doctor, buenas noches. Una pregunta. Claro que sí, ¿CIPAS adelante. no tiene el link de asistencia? No, precisamente fue lo que acabé de explicar. Estos CIPAS ya no tienen link de asistencia porque la asistencia la deben dar ustedes mismos entrando nuevamente al campus. Así como ustedes a través del campus se inscribieron para poder asistir al CIPAS, vuelven y entran allá y le dan la opción de asistir para que les cargue efectivamente que asistieron al CIPAS. Por el tipo de CIPAS que estamos Ok, desarrollando, listo. Sí, ya que lo acabé de hacer. es CIPAS zonal de alta complejidad, el manejo es diferencial. Listo, sí, Listo, señor. Muchas entonces, gracias. si no hay más preguntas, si no hay algo más que quieran complementar, muchas gracias a todos ustedes por haber asistido y pues hasta una próxima oportunidad. Un feliz y bendecido fin de semana para todos y todas. Hasta pronto. Muchas Gracias, profe, hasta Gracias, Con luego. mucho profe. Hasta gusto. luego. Con mucho gusto para servirles. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Con todo gusto. Recuerde que la grabación queda ahí también subida automáticamente.
Igual yo también se las compartiré. Gracias, profe.